Nos encontramos en el curso de Gestión de Negocios Internacionales y ya estamos terminando la unidad 2 con este tema 4 de la interculturalidad. Muy bien. Si bien estamos hablando pues de la globalización, la internacionalización, ¿no? El hecho de cruzar la frontera e instalarse en otro país, tiene que tenerse en cuenta entonces también el factor cultural, y acá hay una palabrita que es el de la adaptabilidad. Así es que vamos a tener que adaptarnos pues a esa nueva realidad, a ese nuevo país, a esa nueva cultura, a ese nuevo entorno, que obviamente hemos de una otra manera ya investigado y por tanto hemos decidido pues ingresar a este otro país. No es que recién vamos a ingresar y ver cómo nos va, de qué trata. No, ya hemos hecho una investigación de mercados, en este caso un estudio de gabinete, es decir, de fuentes secundarias, porque tampoco vamos a estar viajando pues a todos los países a hacer la investigación. Eso está bien en el ámbito local, que lo tengo a la mano, fuentes primarias, pero quizás para el extranjero lo más ventajoso sea aplicar más la investigación de fuentes secundarias. Muy bien, entonces nos vamos a tener que adaptar a las diferentes culturas pues de tantos países que existen en el mundo, porque con cualquiera de ellos podemos terminar negociando en lo que se respecta a los negocios internacionales, tanto como empresa, tanto como gobierno, porque los gobiernos negocian, ¿no? Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, las integraciones y cooperaciones a través de los bloques, pero también las empresas pues de una otra manera también con el consumidor tienen que tener en cuenta esa parte de la interculturalidad, ¿no? A nosotros los peruanos nos gusta mucho la Inca Kola, quizás en otros países no, el sabor les es muy dulce, o quizás acá nosotros no consumimos néctares o zumos de tomate, como le llaman en España, ¿no? Entonces yo verdad que lo he probado y no me ha gustado, pero a ellos sí les gusta. Yo prefiero tomarme la verdad un ketchup, ¿no? Me parece más dulce, pero son diferentes pues hábitos, costumbres, tradiciones. Y que nosotros nos tendremos que ir adaptando en esto de los negocios internacionales. Pero a ver, veamos primero qué tenemos que tener en cuenta para la interculturalidad. Y uno de ellos, o de los diferentes parámetros que existen, es por ejemplo la orientación al desempeño. En cuanto a la orientación al desempeño, ¿no? Podemos decir que es el grado en que una organización o sociedad promueve y recompensa a sus miembros para mejorar su desempeño y la excelencia. Es decir, se relaciona con los premios que puede obtener una persona en una cultura por fijar metas altas y cumplirlas. Entonces hay en ciertas culturas que sí se premia y recompensa los logros. En otras culturas sencillamente te dicen, para eso te pago, ¿no? Pero para el castigo, ahí sí estamos, ¿no? Ahí sí estamos detrás, ¿no? O sea, por decir, ¿no? A la hora de entrada, ¿no? Llegó tarde, descuento, ni siquiera un minuto, sino la primera hora. Y a la hora de salida, ahí sí, no te buscan también para decirte, te has pasado un minuto, ya anda a tu casa. Ahí sí no te buscan, ¿no? Que te quedes, ¿no? Por ellos mejor. Y si viene el Ministerio de Trabajo, no, marquen nomás y regresan a su sitio, ¿no? Listo. Entonces, en ciertos lugares hay una orientación al desempeño, en otros no, pues. Muy bien. También existe lo que se llama la orientación futura. Son las actividades relacionadas con el comportamiento futuro, tales como la planeación a largo plazo, invertir en el futuro y dejar a un lado la gratificación inmediata, ¿no? Es lo que una persona puede comprometer el día de hoy para un bienestar futuro. Así es, hay países que sí tienen una visión largoplacista, hay otras que solamente tienen una visión cortoplacista. Por ejemplo, el nuestro tiene una visión cortoplacista, entra un presidente, hace algo bueno, entra el siguiente y lo anula. O le cambia el nombre, ¿no? Para decir que él lo hizo, ¿no? Entonces, aquí no hay una visión largoplacista, pues no, más es para los intereses personales, políticos, y no pues de toda la población, de todo el país, ¿ya? Todo esto tiene que ver con las diferentes culturas, ¿eh? La asertividad, ¿no? La dimensión de la asertividad se refiere
al grado en el cual una persona en una sociedad es determinada, confronta y es agresiva en sus relaciones sociales, ¿no? Y esto contrasta en las sociedades. Entonces, ¿somos agresivos o no somos agresivos, no? Vamos a ver, pues, ¿no? ¿Seremos asertivos? Cuando un peruano a veces va al extranjero y alguien le dice, se va a mover, le choca, dice, no, ¿viste qué tiene? Qué malcriado, no, voy a pasar. Entonces, dicen, ¿qué se cree? Pero es su forma de hablar, ¿ya? Es su forma de comunicarse. Por eso que estamos hablando de la asertividad y qué tan agresivo no es en sus relaciones sociales. Pero ¿por qué no choca? Porque quizás el peruano dice, disculpe señor, va a pasar porque quiero pasar un ratito, ¿no? Entonces, ya, todo es no, ¿no? Entonces tiene otra manera de comunicarse. El otro es más directo, pero no necesariamente quiere decir que sea agresivo. Porque la idea tampoco es ser ni agresivo ni sumiso, sino ser asertivo. Y el asertivo no necesariamente te dice, pues eres un tardón, porque ahí sí estamos siendo agresivos, ¿ah? Porque me estoy refiriendo al otro. Sino que quizás yo podría decir, no, bueno, me siento un poco incómodo por la tardanza. Pero estoy hablando de mí, no de ti. Otro aspecto tiene que ver con el colectivismo institucional, ¿no? Que describe el grado en el cual una organización o sociedad promueve la acción colectiva institucional o de la sociedad. Es el grado en que la sociedad se identifica con intereses colectivos antes de que con metas individuales. Bueno, acá de otra manera estamos aprendiendo gracias a la globalización, cómo es que en otros lugares, ¿no? Hay un colectivismo institucional más organizado, ¿no? Aquí somos algo más pasivos, decimos sí, estamos en contra, pero nada más. Después estamos con miedo, alguna represalia, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Es que cuando ya nos juntamos entre varios, pueden haber los infiltrados, ¿no? Ciertos delincuentes, y al final pues nos ven a nosotros y quizás hasta también nos consideran de ese tipo de personas. Entonces no podemos organizarnos bien de hacer marchas pacíficas, ¿no? Y porque también estamos en nuestro derecho, obviamente tendrá que estar pues autorizado, pero más allá de marchas o no, que nos podamos, ¿no?, agrupar, porque también tenemos derechos que reclamar. Acá muchas veces decimos, no, que sí, que esto, que el otro, pero de reclamar unos cuantos nomás son los que se arriesgan. Otro parámetro es la igualdad de género, ¿no? Es la medición de la minimización de la diferencia de los roles masculino y femenino y qué tanto se promueve la igualdad de género. En otros países ya hay presidentas mujeres, primeras ministras mujeres. En nuestro caso ya también se han lanzado, todavía han perdido. Ya hay también, pues, ¿no?, un mayor rol protagónico en la política, por decir algo, pero todavía falta un poco más. La orientación humana, que es el grado en que una cultura aprecia la justicia, el altruismo, la generosidad y la consideración hacia otros, ¿no? Se relaciona con el énfasis de la sensibilidad hacia otros, el desarrollo social y los valores comunes. Ustedes dirán, no, pero nosotros también somos buena gente, tenemos nuestros valores, pero a la larga no lo demostramos, ¿no?, en un grado pues tan superior como en otros países. Ya aquí hay subculturas combis, subculturas chichas, informales, somos atropelladores, ¿no? Entonces no hay respeto, me zampo, como se dice, ¿no?, coloquialmente y en jerga, ¿no? Me meto a la cola, pues me hago el vivo, ¿no? No te hago caso, etcétera, etcétera. La distancia en el poder es otro parámetro que se refiere a la distribución del poder en las sociedades, se refiere a la estratificación de acuerdo al estatus, el poder, la autoridad, la riqueza o el prestigio. Acá obviamente existen siempre clases sociales, medias y bajas, pero la cuestión es qué tan diferenciadas están, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú hay niveles socioeconómicos A, B, C, D, E, donde está predominando el C y el D, ¿no? También de ahí, ¿no? Y el B de ahí le sigue, el E y finalmente el A.
Sí, pues hay cierto poder, unos abusan de su poder bueno, y nos vamos diferenciando también de acuerdo a ello, ¿no? En nuestro caso somos muy jerárquicos, será porque tenemos cierta herencia española y los españoles son también muy jerárquicos. El colectivismo de grupo se refiere al grado en que las personas expresan orgullo, lealtad y son cohesivas en organizaciones o en familias. Es la dedicación que las personas tienen a la familia o bien a las organizaciones. En el Perú no somos tan identificados, siempre nos paramos quejando, es muy quejoso el peruano, ¿no? ¿Qué tal tu día? Ahí, ¿no? ¿Qué tal la empresa? Ay, bueno, entonces no hay una identificación, ¿no? Siempre estamos viendo el vaso medio vacío y no medio lleno. Ya, cuento una historia, ¿no? De unos cangrejos que están separados en dos ollas, una cerrada y una abierta, y viene alguien y dice, son cangrejos, ¿no? Sí. ¿Y acá qué hay en la olla cerrada? También cangrejos. Pero ¿por qué esta está abierta y esta está cerrada? Ah, porque en la cerrada hay cangrejos japoneses, pues. Entre ellos se apoyan y se escapan, entonces tengo que taparlo. Y en no, acá hay cangrejos peruanos. Un cangrejo ya está subiendo y los otros se lo bajan. Listo. Entonces es como una historia que trata de explicar cierta mediocridad, ¿no? Se supone que si queremos ser competitivos es porque yo quiero alcanzar a pero ¿qué pasa con la mediocridad? Como no puedo subir, trato de bajármelo. Ya estamos iguales. Esa es mediocridad, pues. Y por último el manejo de la incertidumbre, ¿no? Que se refiere a qué tanto una sociedad se basa en normas sociales, rituales y procedimientos para eliminar la incertidumbre. Es la manera como las culturas usan reglas, leyes y estructuras para hacer las cosas predecibles y menos inciertas. Nosotros, por ejemplo, podemos entrar al verano y nos vamos a copiar las tendencias del verano que ha habido en otros países, pues que ya salen de su verano. Y ellos, cuando entraron al verano, ¿qué hicieron? Lo crearon la moda. Nosotros no creamos la moda, no, nos copiamos de la tendencia que viene, ¿no? De allá. Así manejamos nuestra incertidumbre. Dicen que somos creativos, pero todavía considero que somos creativos para ciertas cosas, de sacaderas de vuelta, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, para eso todavía somos más que todo creativos. Y es porque quizás para otras cosas, pues, no nos pagan, ¿no? Lo necesario como para tomarnos el tiempo de crear algo que realmente valga la pena, ¿no? En todo caso es por alguna cierta supervivencia nomás en la que nos vemos necesitados de crear algo para poderlo vender. Pero es también hecho pues quizás así de manera empírica y no tan científica. Los factores, ¿no? Que tenemos que considerar en la interculturalidad es los atributos personales. Entonces, cuando ya vamos a entablar negociación con alguien, que son pues obviamente los valores, las normas, las creencias de la cultura materna, y esto todo aunado a los rasgos característicos de la personalidad, que incluyen pues la curiosidad, la flexibilidad, la resistencia a la incertidumbre, la perseverancia, etc. O sea, si bien podemos tener cierto sesgo cultural por pertenecer a cierto país, de todas maneras pues cada persona es diferente, tiene lo suyo, su propia personalidad, y eso hay que tener en cuenta. Asimismo, hay que considerar al factor de las destrezas personales, porque la experiencia o la facilidad de hacer algo es un componente de comportamiento de la inteligencia cultural. Dentro de esta dimensión se encuentra, por ejemplo, la habilidad de comunicarse con otra cultura, poder adaptarse a normas de diferentes entornos, manejo del estrés y resolución de conflictos. No solamente es el idioma, sino también, ¿no?, saberse adaptar a las costumbres, hábitos. Muchas veces cuando viene un extranjero nosotros queremos invitarle un ceviche y un pisco sour. La pregunta es, si nosotros vamos a China, ¿qué creen que nos van a invitar? Quizás nos dicen, oye, ¿qué animalito vivo te gusta de ahí para cocinarlo? ¿Y cómo vamos a reaccionar? A mí me ha tocado muy al comienzo quererle ofrecer un emoliente a un francés, y él me dijo que ya, pero cuando vio cómo lo preparaban, que había tanta combinación ahí, se asustó. Además recuerden pues que él tiene otra costumbre, tiene que cuidar también pues su organismo, le puede hacer mal.
y uno le ofrece pues como si fuese uno, ¿no? Como si fuese ya uno de nosotros, ¿no? Y que prueba, mira, te invito esto, el otro, ¿no? Y no nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Entonces hay que saberse adaptar, hay que saberse comportar, pues, ¿no? El conocimiento cultural, por tanto, es un factor importante porque se refiere al proceso que realiza el individuo al identificar cómo difiere su cultura de otras. Y, por tanto, se toman ciertas consideraciones, ¿no? En la manera de comportarnos de acuerdo a ese contexto cultural. Porque una cosa es desenvolvernos en el nuestro y otra, pues, en el extranjero. Asimismo, el etnocentrismo institucional, este concepto se refiere a qué tanto es importante conservar la cultura de las oficinas centrales en cuanto a imponer estructuras y formas de trabajar. A ver, si la empresa es peruana y va a ir a Brasil, la pregunta es, ¿con qué costumbres va a trabajar? ¿Con las peruanas o con las brasileras? Quizás los jefes son peruanos y los brasileros tendrán que adaptarse a las costumbres peruanas, o los jefes peruanos tendrán que acostumbrarse a las costumbres brasileras. En fin, ¿no? Entonces, esto hay que considerar, ¿no? Yo me acuerdo haber, por ejemplo, las primeras veces que trabajé en el extranjero, me decían, no, Harry, no traigas las malas costumbres, pues, de tu país, ¿no? ¿Por qué? Porque yo iba con las malas costumbres, por ejemplo, cuando decía, ¿no? Si se podía trabajar pues media hora más, quizás, ¿no? O los sábados, me decían, Harry, no traigas las malas costumbres de tu país, acá se trabajan 8 horas. Listo, entras a tu hora de entrada, sales a tu hora de salida. Listo, los sábados para la familia. Se acabó. Calidad de vida, pues. No traigas las malas costumbres de tu país. Listo. La distancia cultural, ¿no? Que se refiere a qué tan diferentes son dos culturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede considerar la distancia cultural de países latinoamericanos versus asiáticos, ¿no? O sea, si bien puede haber algo muy similar entre México, Colombia, Perú, ya entre México, Colombia y China, la India, ¿no? Alemania, ya puede cambiar, ¿no? Porque hay una distancia cultural, ¿no? Somos finalmente latinoamericanos, los otros son asiáticos, son europeos, y por tanto, pues, obviamente, la distancia cultural puede ser mayor o menor, dependiendo también, ¿no? Donde nos encontramos en el mundo. Y es por eso que quizás vaya a tener que mencionar yo algunos aspectos de ciertas nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, el chino cuando está cenando y nos invita a cenar, porque muchas veces ellos donde tienen su negocio viven. Y entonces ellos van a coger, pues, ¿no? El arroz con sus palitos y se les va a terminar cayendo los granos a la mesa, y los granos que caen en la mesa lo van a seguir, ¿no? Cogiendo para comérselo. Ellos van a acercar el plato a la boca, ¿no? Y se lo van a llevar así. Y entonces nosotros no vamos a estar pues con gestos pues de groseros, de que no me gusta, que no me parece. Se supone pues que yo he tenido que considerar cierto conocimiento cultural, ¿no? Y acortar esa distancia cultural con la adaptabilidad. Por ejemplo, aquí eruptar sería pues no grave, pero en otro país, ¿no? Árabe, hay que eruptar, y mientras más fuerte quiere decir que más rico. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, en China, siguiendo hablando de los asiáticos, ¿no? Ahí pasaremos a otro continente. Si yo dejo el plato vacío, es una ofensa, porque van a decir, oye, ¿qué? O sea, no te he servido mucho. No. Entonces, ojo, ¿no? Bueno, entonces, los japoneses son, pues, ¿no? Más respetuosos, ¿no? Más rituales. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? No tiene que sacar los zapatos y usar ciertas sandalias especiales, ¿no? Hay que ser más pacientes. Los chinos quieren hacer, por ejemplo, amigos. El japonés también hay que ser un poco más conservador, ¿no? El árabe, por ejemplo, ¿no? Va a poder estar negociando con nosotros, pero también si hay un aspecto familiar, un asunto familiar, lo va a atender, ¿no? Y tenemos que tener paciencia. Ellos van a decir que el tiempo es de Dios. O sea, nosotros si vamos a ir, no vamos a querer pues apresurar las cosas. Oye, mira, ¿sabes qué? Me tengo que ir, no me tengo que regresar. Mala suerte te van a decir, pues, ¿no? Porque ellos van a ir a su ritmo. Muy bien. Luego si pasamos a Europa, pues no, obviamente, pues no, el inglés, el alemán,
son o'clock, ¿no? Por ejemplo, yo una vez me demoré unos 5 minutos, de verdad, ¿no? Y no me esperaron. Tuve que llamar y decirles, pero por favor, miren que mañana, me dijeron, ya, a la misma hora. Ya me dieron esa oportunidad, porque imagínense hacer todo un viaje para no sacar ningún negocio. Y al día siguiente, llego y digo, ya sí, acá, ya estoy acá de temprano, estoy acá de 10 para las 6. Y me dijeron, ¿y si nosotros hemos quedado a las 6? Y tenían razón, pues la hora es la hora. 10 para las 6, una hora antes de las 6, el que estaba perdiendo tiempo era yo, porque hemos quedado una hora. Interesante, ¿verdad? Bueno, los franceses les gusta hablar su idioma, ¿no? Los alemanes los ingleses son muy respetuosos de los títulos, ¿no? Los italianos también de los grados académicos. Al español hay que inspirar un ámbito de confianza. Quizás ya con un ruso, si se cierra el negocio, habrá que celebrarlo pues con un vodka. En fin, ¿no? Es muy importante saber las diferentes costumbres que se tienen en los otros países para adaptarnos y no cometer quizás algún desliz, ¿no? Que creemos que en nuestro país está bien y quizás en el suyo está mal, o quizás no significa nada. Por ejemplo, un norteamericano es más casual, ¿no? Pero es más directo, más detalloso. Si no, ustedes pónganse a pensar en sus shows, como son, pues, pero de bonitos, ¿no? De perfectos. Listo, ¿no? Entonces también hay que considerar al norteamericano. Hay que considerar en este mundo al policrónico y al monocrónico, ¿no? El monocrónico, que le gusta hacer una actividad en su respectivo tiempo y por eso que es más puntual según nosotros, y el policrónico, que pues no se va distrayendo con muchas cosas al mismo tiempo y por tanto pues el tiempo le va quedando corto y se va tardando para llegar quizás a una cita nuestra. Entonces, si yo soy policrónico y el otro es monocrónico, entonces hay que decirle al monocrónico, yo voy y te visito en tu oficina, porque yo me voy a demorar. Pero él no se va a molestar porque no le va a hacer perder tiempo, porque está en su oficina y está avanzando otra cosa, pues no puede seguir aprovechando en avanzar otra cosa. Pero si yo le digo en un lugar neutro y lo hago esperar, él sí va a sentir pues que hay falta de respeto, que no hay consideración y que le estoy haciendo perder el tiempo, y pues sí, con justa razón. Yo no voy a venir y decirle, mira que me pasó esto, ya son pretextos, pues. En el Perú también entre nosotros, ¿no? Que mira que el tráfico... ¿Qué? ¿No me digas que no sabías que había tráfico? Ya pues, entonces, pues. Y esas costumbres que tenemos, luego el extranjero se da cuenta. Así como yo ahorita le estoy hablando de alemanes, de ingleses, si esto fuese Inglaterra, quizás están hablando del peruano y están diciendo que somos pues así. Y qué feo que estén hablando así de nosotros, pues, ¿no? Entonces, está en ti, está en mí, está en nosotros de cambiar y que nos vean de otra manera, pues que no nos vean el regateador, el palabreador, el informal, el incumplido, porque de esa manera nos ven a los peruanos, muy parecidos a los colombianos. El argentino sí se sabe acomodar muy bien, y el chileno, que sí, de verdad que para los negocios internacionales, ¿no? Es un ejemplo a seguir, ¿ah? Bueno, muchas gracias, y entonces tomen en consideración la parte de la interculturalidad. Hasta la próxima.